Bienvenidos a este podcast. Somos maestrantes en educación de la Universidad Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por Grace Ramos, Lilia Rosas y mi persona, Karina Pérez. Y en el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales abordaremos el tema de la educación en la era de la prehistoria. La prehistoria es el periodo de tiempo de la humanidad que duró millones de años. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en la Tierra y terminó cuando se inventó la escritura. Esto ocurrió en el año 3500 a.C. Durante este periodo, vemos cómo el hombre pasó de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas, que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. La prehistoria se divide en dos periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra podemos encontrar tres periodos: paleolítico, mesolítico, neolítico. El paleolítico es el primer periodo de la prehistoria y la etapa más larga de la humanidad. Se desarrolló hace 2 millones de años y se prolongó hasta hace 10,000 años. Los hombres y mujeres eran nómadas, no tenían un lugar fijo donde vivir, ya que iban de un lugar a otro en busca de comida. Aprendieron a tallar utensilios de piedras y huesos, domesticaban el fuego y cazaban animales. El Mesolítico fue el periodo prehistórico ubicado entre el Paleolítico y el Neolítico, es decir, corresponde a una etapa de transición entre los dos periodos. Se inició al término del Paleolítico, en un arco temporal entre 12,000 y 8,000 años antes de Cristo. Fue una etapa de adaptación a los cambios climáticos, del fin de la última glaciación. Su característica principal fue la experimentación, con nuevas herramientas realizadas con microlitos, la diversificación alimentaria y los primeros asentamientos temporales, considerando un momento de transición hacia lo que luego constituyó la llamada Revolución Neolítica, que implicó el paso de una economía de caza-recolección a una economía de producción de alimentos. A partir de 8,000 años antes de Cristo se desarrolló el periodo neolítico. Los seres humanos dejaron de ir de un lugar a otro y se establecían en lugares fijos. Así surgieron grandes poblaciones. Construyeron e inventaron nuevas herramientas más sofisticadas como hachas pulidas, cerámicas, tejidos, entre otros. Empezaron también a desarrollar la agricultura y la ganadería, apropiándose así de sus cultivos y animales para el sustento. En la prehistoria, la educación existía espontáneamente. No era una actividad planeada ni sistemática. Era una educación natural, adquirida por la convivencia de padres e hijos, adultos y menores, bajo la influencia o dirección de los mayores. El ser humano aprendía las técnicas elementales necesarias para su vida, en este caso como la caza, la pesca, el pastoreo, la agricultura y las faenas domésticas. Osorio 2007 señala que la teoría crítica de la sociedad tenía como propósito interpretar y actualizar la teoría marxista, originaria según su propio espíritu. Por esta razón, asume el conocimiento no como una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino desde su auténtica formación y constitución. En la educación prehistórica podemos decir que existen unas siguientes características, como lo es la imitativa, como lo es la doméstica, la global y la mágica. En la imitativa, el joven llega a adulto intentando repetir en su propia vida lo que ve a su alrededor. En la doméstica, pues junto a la madre y al padre, los jóvenes van adquiriendo los usos, por decir las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la que pertenece.
La global, el sujeto no atiende enseñanzas del pensamiento ni a provisiones del futuro. Aprende lo que van a utilizar en su presente. En la mágica, basan su cultura en su religión, en sus dioses, en sus mitos y todos los elementos que se incluyen en esto. La mentalidad primitiva hace suponer un escaso desarrollo de las facultades superiores en el hombre. La inteligencia toma sus elementos de lo que ofrecen sus sentidos, como su vista, sus oídos, y aprecian sensaciones que pasan inadvertidas a los hombres de nuestro tiempo. Su educación es concreta, carece de ideas, se instruye por los hechos y consecuencias naturales de ellos. El hombre primitivo vive volcado al presente, no percibe la deuda que tiene con el pasado, ni proyecta su acción con mirar a influir en el futuro. La mirada hacia atrás del hombre primitivo no pasa de su relación totémica mezclada de la religiosidad y de pensamiento mágico. El ideal pedagógico era adquirir hasta hacerlo imperativo como una tendencia orgánica, el sentimiento profundo de que no había nada, absolutamente nada superior a los intereses y a las necesidades de sus tribus. Pues podemos decir que en esta sociedad sin clase, los fines de la educación derivan de las estructuras homogéneas del ambiente social, se identifican con los intereses comunes del grupo y se realizan igualmente en todos sus miembros de manera espontánea e integral. En la educación como una función espontánea, la sociedad deja de serlo en cuanto a la comunidad primitiva y así se fue transformando lentamente en la sociedad dirigida en clases. Intenta investigar los conocimientos y las condiciones sociales que fluyen en la construcción de una determinada forma de pensar y facilitan la conformación de ciertas relaciones sociales. Con ello se presenta una mejor comprensión de los individuos y de la sociedad para la posterior reformulación de las estructuras sociales. Pero este conocimiento se logra solo a través de un proceso de investigación, principalmente bajo el enfoque cualitativo, donde la perspectiva de la teoría crítica asume una concepción del objeto o del sujeto de investigación y determina las metodologías a seguir para la generación de su conocimiento. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, pasando del nomadismo al sedentarismo, y se desarrolló la agricultura, la ganadería y la metalurgia, la educación también evolucionó. Sin embargo, mantuvo su carácter informal y colectivo hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones y la aparición de las sociedades estratificadas. La educación prehistórica contrasta con la pedagogía crítica y decoloniales, las cuales buscan cuestionar, reinterpretar las estructuras sociales y educativas establecidas, promoviendo una comprensión más profunda de cómo se construye el conocimiento y las relaciones sociales. El cambio pedagógico transformador en la educación requiere que los docentes adopten un enfoque innovador, alejándose de métodos tradicionales, rompiendo un paradigma y así lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Es fundamental que los profesores integren los principios de la pedagogía crítica y con ello formar educandos autónomos, críticos y autocríticos, que respeten diversas posturas y sean competentes en un mundo que evoluciona constantemente. Y como tal, los sistemas educativos deben de estar en constante evolución a nivel de una sociedad asediada de innovación.
Tal como lo dice López López, la pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica. Este cambio pedagógico exige que los docentes se conviertan en gestores del aprendizaje, aplicando estos principios para crear un entorno educativo que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes, siendo estos una base para el desarrollo cultural y social de la humanidad, y así lograr evolucionar los aprendizajes primitivos para mejorar los sistemas educativos más formales de las civilizaciones posteriores.